transcripción. Listo, ya ahora sí. Buenas tardes para todos. El día de hoy nos encontramos reunidos en esta entrevista online con el fin de realizar una serie de encuestas a la licenciada en lengua castellana, Derly Carolina Palacios Moreno. Ella es además estudiante de maestría en TIC aplicadas a la educación. Me permito presentárselas un poco más a fondo. Para el desarrollo de la presente entrevista semiestructural que hace del maestro, se cuenta con la participación de la licenciada Carolina Palacio Moreno, profesional en lengua castellana de la Universidad del Tolima, quien actualmente adelanta estudios de maestría en TIC aplicadas a la educación. La docente cuenta con más de 18 años de experiencia en el ejercicio profesional, desarrollada tanto en el sector educativo privado como en el sector público. Su trayectoria le ha permitido desempeñarse en diferentes contextos y participar en diversos procesos de enseñanza y aprendizaje. Dentro de su experiencia profesional se destaca su desempeño como docente de lengua castellana, ha sido jefe de área, líder de proyectos educativos y diversos roles que le han permitido fortalecer sus competencias pedagógicas. También es líder y gestora de diferentes iniciativas orientadas a favorecer los procesos formativos de los estudiantes. Su trayectoria y su formación actual resultan muy pertinentes para el desarrollo de esta entrevista, puesto que permiten conocer desde una perspectiva docente con amplia experiencia las estrategias pedagógicas, las metodologías, los procesos de liderazgo y herramientas que hacen parte de su práctica educativa. Asimismo, su formación en el campo de las TIC aplicadas en el sector educativo ha aportado una perspectiva relacionada con los procesos de innovación, transformación de prácticas de enseñanza en los contextos educativos contemporáneos. La participación de esta docente permite, a partir de su experiencia profesional y de sus respuestas, identificar elementos relacionados con el quehacer del maestro, las prácticas pedagógicas innovadoras y la caracterización de los modelos educativos contemporáneos. Profe Carolina, buenas tardes y bienvenida a Buenas la tardes, entrevista. gracias. Bueno, profe, el día de hoy pues vamos a realizar específicamente 5 preguntas que están orientadas precisamente al quehacer del maestro, a la praxis pedagógica y cómo se desarrollan este tipo de experiencias en los modelos educativos contemporáneos. Entonces, para dar inicio a esta entrevista, comenzaremos hablando un poco acerca de la experiencia que tiene como docente en los diferentes niveles educativos. Y para ello tenemos la primera pregunta, que es la siguiente. ¿Qué estrategias pedagógicas considera que favorecen un aprendizaje significativo en sus estudiantes y por qué? Bueno, pues lo primero que yo tengo en cuenta como estrategia pedagógica es el explorar los saberes previos de mis estudiantes para ver qué tanto saben o conocen del tema que vamos a empezar a explorar, ¿sí? Partimos de esos saberes previos para construir un concepto entre todos. Me baso mucho pues, en las experiencias que ellos ya tienen con el tema, si es que la tienen, en los intereses, y de ahí parto ya a conceptualizar y después a empezar a intentar construir el conocimiento por medio de algunas estrategias, como el trabajo colaborativo, como trabajar en proyectos, el uso de recursos digitales y audiovisuales que les llama mucho la atención. Siento que más que ponerlos a escribir y a transcribir una información, el hecho de mostrarles material audiovisual hace que ellos construyan el conocimiento de una manera más significativa. Y pues también he intentado incluir un poco el tema de la gamificación, pues basándome un poquito en lo aprendido en la maestría que estoy terminando de estudiar. Listo, profe Caro. Bueno, a propósito de eso que mencionas de la gamificación, precisamente y hablando de todo ese tipo de experiencias pedagógicas innovadoras, pues nos vamos encaminando hacia la segunda pregunta, que precisamente tiene que ver con eso, ¿no? Con las teorías educativas contemporáneas y cómo esas teorías contemporáneas promueven que los estudiantes sean protagonistas de su aprendizaje. Entonces, quisiéramos preguntarte precisamente cómo logras que tus estudiantes participen activamente en la construcción del conocimiento durante las clases y adicionalmente si podrías darnos un ejemplo puntual de cómo se desarrollan este tipo de construcciones dentro del aula.
Bueno, pues lo que buscamos básicamente es dejar a un lado un modelo pedagógico como tradicional, en el que los contenidos se transmiten y ya, y se evalúan, para abrirles el espacio a ellos para que, lo que decía con la pregunta anterior, bueno, nos digan qué tanto saben, qué tanto conocen del tema, pero que a la vez pregunten, investiguen, eh, creen sus propios textos, y es tener la capacidad de argumentar y tomar decisiones. Por eso, pues la clase a veces no se centra solamente en transcribir, como decía, sino también en ponerles algunas actividades que se conviertan como en un reto y que tengan que ver con las problemáticas de su contexto, ¿sí? Yo trato de que las actividades que hacemos estén amarradas al contexto de ellos mismos, pues para de cierta forma también desarrollar las competencias, que es saber actuar o saber hacer en un contexto determinado, ¿sí? Un ejemplo de esto puede ser, digamos, el uso de la gamificación por medio del escape room, ¿sí? Me parece muy interesante utilizar los escape rooms porque a ellos se les da una misión que deben cumplir y al final deben salir de un cuarto, por decirlo así, cumpliendo un número un número de retos dentro de una misma misión, y eso hace que ellos se centren más, que tengan que investigar, que tengan que leer, que tengan que interpretar, que tengan que desarrollar diferentes tipos de competencias para llegar al final de la misión y cumplirla, ¿sí? Ahí se aprovecha el trabajo colaborativo, la competencia sana entre los grupos. Y se aprovecha un poquito lo que tiene que ver con las TIC, que es lo que ellos les llaman la atención como en estos momentos, más que simplemente ver al tablero. Bueno, mi profe, entonces en ese orden de ideas y como ya tienes experiencia en todo el proceso de gamificación y la incorporación de las TIC en el aula, quisiéramos saber un poco más acerca de cómo se adaptan precisamente esos procesos o bueno, esos conocimientos que tú tienes en TICs, cómo logras adaptarlos a diferentes contextos, por ejemplo, para la población con necesidades educativas diversas, a las diferentes características, los estilos, los ritmos de aprendizaje que tienen los estudiantes. ¿Cómo logras adaptar esos conocimientos que tienes para toda esa diversidad que hay en el aula? Y también, pues, si tienes una experiencia de pronto particular con algún estudiante, con algún grupo concreto que nos la puedas compartir, sería estupendo. Bueno, pues aquí se tiene en cuenta que ellos, los estudiantes, no tienen todos el mismo ritmo de aprendizaje, ¿sí? Ellos aprenden de distintas maneras y en un nivel distinto, ¿sí? Pues es un trabajo complejo porque a veces adaptar el trabajo para tantos estudiantes y tantas formas diferentes de aprender es complejo. Entonces, lo que yo procuro es buscar diferentes formas de presentarles la información de manera tal que de pronto a los que se les dificulte un poquito el leer un texto, presentarlo de forma audiovisual, ¿sí? Yo soy muy audiovisual porque sé que mis estudiantes son muy audiovisuales, entonces yo procuro conseguirles videos muy acordes al tema, imágenes, organizadores visuales para que la información se presente de una forma más concreta, actividades prácticas, más que teoría, pues hay que ir mucho más a la práctica, teniendo en cuenta lo que yo decía de incluir los presaberes que ellos ya tienen, de tener en cuenta el contexto, y sobre todo pues el trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo ayuda mucho a que quienes van un poquito adelantados o quienes tienen más capacidad para comprender el tema ayuden a jalonar, por decirlo así, el proceso de sus compañeros. ¿Sí? Pues un ejemplo, pues, que he aplicado últimamente puede ser el que estoy haciendo con mi trabajo de grado, en el que estoy tomando niños con dislexia o con sospecha de dislexia, a quienes se les van a aplicar una serie de juegos, la mayoría son escape rooms, para que ellos puedan como interpretar texto de una manera más sencilla por medio de la gamificación. Es lo que he hecho, entonces pues yo aprovecho y lo voy aplicando con mis estudiantes en el aula y me ha funcionado en cierta forma.
Bueno, profe, muchas gracias. Ya hemos ido avanzando bastante en nuestra entrevista y nos vamos acercando precisamente a la pregunta número 4 de este encuentro pedagógico. Y pues bueno, su merced nos ha contado que ha hecho y está incorporando actualmente la gamificación y específicamente los escape room, precisamente como estrategia para que los chicos logren alcanzar el proceso de aprendizaje que ellos requieren. Pero nos gustaría preguntarle también, de pronto desde su experiencia como profe de lengua castellana, líder de proyectos, también de la formación que ha adquirido con esta maestría en TIC, ¿qué otras metodologías o estrategias innovadoras, aparte de pronto del escape room, de la gamificación, utiliza para relacionar esos contenidos que son propios del área con situaciones reales del contexto de los estudiantes y así pues, favorecer el desarrollo de las competencias y la adquisición de conocimientos que requieren los muchachos en cada uno de los niveles educativos donde usted orienta clase? Sí, pues aparte pues desde la gamificación, lo que se hace es utilizar las herramientas no solamente como un medio de para digitar, que sirva solamente para que ellos digiten una información o lean una información y ya, sino que ellos estén en la capacidad de crear sus propias herramientas, ¿sí? Por ejemplo, hemos trabajado con Canva, con tableros, ay, se me olvida el nombre, bueno, con unos tableros que permite que ellos creen un texto colaborativo, que ellos de todo el curso estén en la capacidad de crear un ensayo entre todos utilizando ese tablero. Entonces se les explica, se les dice que se requiere una actividad, qué tipo de argumento debe construir cada uno, y ellos utilizan el tablero para construir un ensayo colaborativo en donde van a ver la tesis que yo les planteo como profesora y con base en esa tesis cada uno debe plantear su argumento y a la vez van viendo los argumentos que van construyendo sus compañeros para irlos retroalimentando y que todos vayan como encadenados entre sí. Entonces también es el hecho de brindarles diferentes herramientas, como el uso, lo que les digo, de Canva, para producir diferentes tipos de texto, como infografías, como historietas, como tableros colaborativos, en los que ellos puedan eh, o con los que ellos puedan ayudarse para presentar sus actividades de una forma diferente a simplemente el esfero y, y el cuaderno, ¿sí? Y pues a la vez van explorando. Ellos también son muy creativos y ellos también exploran y el hecho de que uno les enseñe una herramienta hace de que ellos empiecen a explorar y conozcan herramientas nuevas. Y aquí el trabajo es un trabajo eh, muy, ay, se me escapa la palabra, como de retroalimentación, en el que yo les traigo herramientas, pero a su vez ellos también me dan a mí herramientas que han encontrado, ¿sí? Entonces, cuando yo les voy explicando, les cuento qué es lo que quiero, ellos también me dicen, profe, lo podemos hacer con esta herramienta, con tal herramienta, o a veces me dice, profe, y si no lo hacemos de forma escrita, si no lo hacemos de forma digital, en tanto, ahí se va explorando, ¿sí? Y ellos van aprendiendo de mí, pero yo también voy aprendiendo de ellos. Entonces ahí desarrollamos muchas competencias como las comunicativas, pero también tomamos competencias digitales que uno creería que no son de nuestra área, pero que terminan convirtiéndose en competencias útiles en nuestra área, competencias críticas, competencias creativas. Me gusta mucho que desarrollen la creatividad, competencias sociales al hablar del trabajo cooperativo, ¿sí? Y no solamente lo de las TICs, también a veces exploramos un poco la parte manual en en la elaboración de materiales diferentes que ellos pueden hacer para exponer. Por ejemplo, hemos hecho latbooks, ¿sí? El latbook lo que tiene es como una presentación diferente a una simple cartelera. Entonces no necesitan una cartulina de marcador para hacer una cartelera, sino otra serie de elementos y de creatividad para mostrar la información de forma diferente, pero tampoco tienen que tener un computador a la mano para hacer su latbook, sino que es algo que hacen de forma manual, porque también considero que se debe rescatar esa parte y no centrarnos solamente en el uso de un dispositivo móvil como un computador o un celular.
Vale, profesores, esos procesos que se están gestando en las aulas en la actualidad son bastante diferentes o diversos de pronto a los que en algún momento surgieron, provenientes del modelo tradicional. Evidentemente, la población con la que nosotros trabajamos actualmente sí requiere esa incorporación de modelos contemporáneos que sean innovadores y que sean motivadores para los estudiantes, para que ellos puedan alcanzar sus metas de aprendizaje y también pues trabajar sobre las competencias que la misma sociedad pues les exige, ¿no? Entonces, como ya hemos venido hablando acerca de los diferentes procesos que se gestan en el aula, nos gustaría de pronto ir finalizando esta entrevista enfocados en la parte de evaluación. Ya conocemos los procesos de enseñanza y aprendizaje y para finalizar nos gustaría hablar un poquito acerca del proceso evaluativo. Entonces, ahí tenemos la siguiente pregunta que es, ¿cómo evalúa los aprendizajes de sus estudiantes y de qué manera utiliza esos resultados de la evaluación para transformar o mejorar sus estrategias de enseñanza y aprendizaje, profe? Bueno, entonces, pues la evaluación ya no se concibe como un proceso em, que sea como solamente para dar una calificación. ¿Sí? Sino es un proceso continuo. Ellos han entendido que la evaluación no solamente es sacar una hoja y un esfero y responder unas preguntas, sino que se está evaluando constantemente lo que se está haciendo, ¿sí? Lo que se llama una evaluación formativa y orientada a la mejora. Entonces, ellos solamente el solo hecho de preguntarles qué saben sobre el tema o qué van entendiendo sobre lo que se va explicando, sobre lo que se va construyendo, ya es una evaluación en la que ellos están en la capacidad de responder o de dar su opinión sobre lo que se está viendo y a la vez de ir mejorando. Entonces, si ellos tal vez llegan a cometer un error, ahí sobre la marcha ese error se puede ir como corrigiendo, ¿sí? Para que no lleguen a tener una mala o una idea errónea de lo que están construyendo, ¿sí? Entonces, la evaluación no se utiliza como forma, digamos, represiva o punitiva, sino como una forma constante de retroalimentación, ¿sí? Para desarrollar diferentes tipos de competencias y el pensamiento crítico. Y pues lo que yo considero es que la evaluación se ve constantemente es con la participación. Cuando ellos participan es cuando tenemos más la oportunidad de saber si realmente están construyendo el aprendizaje, ¿sí? O si tienen como algunas equivocaciones sobre el mismo, ¿sí? Y pues con las actividades también se va evaluando. Entonces, evaluar se convierte en un proceso que se hace constantemente y de diferentes formas sin que ellos lo estén notando, que eso es lo importante, porque yo siento que el hecho de que a uno le digan que lo van a evaluar, hacen que se empiece uno mismo a bloquear y a llenar como de incertidumbre y de temores. Entonces, al no decirles que es una evaluación, pues ellos no lo notan, ¿sí? Se va evaluando el proceso. Yo no suelo evaluarlos de forma escrita. No, durante el periodo es muy pocas las veces que evaluamos haciendo preguntas sobre el tema, porque para mí es más valioso ver el trabajo que ellos están haciendo, la forma en cómo ellos están participando y evaluarlos oralmente sin que ellos sepan que los estoy evaluando. eh, Eso logra ser más significativo para mí que sentarlos y reprimirlos con una hoja y un papel y 5 preguntas sobre el tema. Bueno, Camila, fue un placer.